Muy buenas tardes. El tema que nos correspondió fue el de Educación Liberadora de Paulo Freire y las integrantes somos Dayana Grueso López, Mabel Lorena Morales Moncada y Gloria Alexandra Alegría Pon. La educación liberadora de Freire tenía unos principios básicos o unos objetivos específicos. Uno de ellos apuntaba hacia que la educación debía ser un proceso horizontal, donde tanto educador como educando podían aprender uno del otro, volviéndose un proceso donde se desarrollaba una colaboración y existía participación. Mediante esta participación se puede remitir o se puede llevar también a un concepto importante que Freire siempre trataba y era el de la libertad. En este momento, la libertad era supremamente importante para el proceso. De esta manera, y a través de procesos dialógicos entre educador y educando, el último puede expresar y usar su creatividad. La creatividad era otro de los puntos fundamentales que tenía este método y lo que quería decir o lo que quería expresar era que el educando veía el mundo y su entorno y a través del nuevo conocimiento tiene una preocupación por el mismo y busca cambiar lo negativo o lo que considera injusto o sencillamente lo que es un modelo ya de cierta manera envejecido. En cuanto a la síntesis de la educación liberadora, encontramos que este tipo de educación toma al educando como un sujeto que tiene un pensamiento crítico y reflexivo, el cual es capaz de hacer un análisis de su entorno para poder mejorarlo. Según la percepción de Freire, la liberación auténtica es la humanización en proceso, lo que lleva finalmente a una transformación. En el caso de la transformación, es importante recordar que también se buscó un cambio sobre lo que se denominaba como educación bancaria. La educación bancaria fue un concepto que se extrajo desde la filosofía y esencialmente lo que expresaba era que el educando era un individuo que recibía información, como en el caso de una vasija, sin dialogar, únicamente memorizando, sin participar y sin desarrollar ninguna habilidad crítica. De cierta manera, un mundo educativo estático y sin cambios. Freire, a través del método, quería hacer la transformación de esta educación bancaria, brindando elementos, esencialmente el diálogo, donde buscaba generar una retroalimentación y una conversación desde los educandos hacia los profesores y de la misma manera desde los profesores hacia los educandos, buscando una transformación en los educandos para convertirlos en pensadores críticos que pudieran romper ese ciclo de la educación bancaria. Paulo Freire nació en Recife, Brasil, en el año 1921. Fue un pedagogo y un hombre con ideas disruptivas para su época. El estudio de la filosofía le abrió puertas a la docencia. De esta manera, uno de sus aportes más relevantes a la pedagogía fue lo que se denominó como movimiento de educación de base. En él, Freire buscaba alfabetizar a adultos analfabetas, proporcionándoles una visión de la educación, cultura y política diferentes para hacerlos parte de los distintos cambios históricos. Pedagogía crítica. Paulo Freire desarrolla la pedagogía crítica que se basa en la educación no solo como adquisición de conocimientos, sino que también como un proceso político en el cual busca fomentar la curiosidad de los estudiantes a partir de la pregunta. Ya que esta es el inicio de los conocimientos, esta curiosidad del estudiante puede convencer la certeza del profesor. La pregunta que el estudiante hace puede brindarle al profesor un ángulo distinto, en el cual será posible profundizar más tarde una reflexión más crítica. Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Por lo tanto, el maestro debe construir desde los conocimientos previos que estos llevan al aula de clase,
ya que son ellos un reflejo visible y fiable de las realidades sociales. Pedagogía de la liberación. Pedagogía de la liberación es un movimiento educativo cuyo principal representante es Paulo Freire. Esta se basa en el proceso de renovación de las condiciones sociales de las personas, los considera seres pensantes y críticos que reflexionan sobre su realidad. Esta pedagogía se ubica mucho en las relaciones humanas, por lo tanto implica el diálogo y la reflexión. A lo largo de todo el proceso, pretende que los seres humanos hagan un reencuentro con su dignidad. Esta nos dice que cuando las personas aprenden a leer o escribir, se liberan y recuperan el dominio de sus propias vidas. Y con esto realizan un análisis en conjunto con otras personas de la realidad en la que viven, y con este análisis buscan reconocer las causas por las cuales no se han logrado realizar como personas. Cuando los sujetos o las personas llegan a estos momentos, ahí es cuando se dice que se ha tomado conciencia. Educación liberadora. La educación liberadora propuesta por Freire busca formar seres humanos pensantes quienes por medio del pensamiento pueden lograr ser libres y a su vez conseguir el desarrollo como sociedad. Paulo Freire nos invita con esta pedagogía a que nos eduquemos y nos liberemos de todas las desigualdades sociales, ya que al comenzar a pensar críticamente podemos tomar conciencia de lo que es bueno para nuestras comunidades y lo que no. Podemos empezar a cambiar las realidades y mejorarlas para un bien común, y así dar el gran paso al cambio de la realidad que hoy nos acompaña. La liberación auténtica es la humanización en proceso, es la acción y reflexión de no aceptar una concepción mecánica de la conciencia. Esta pedagogía nos invita a ser amos de nuestra vida y buscar nuestra libertad por medio de la educación, ya que con ella lograremos nuestros objetivos y nos realizaremos como personas. Importancia de los aportes de Freire. Bueno, todo radica en lo siguiente. Los aportes de Freire como tal combatían de manera directa el modelo de educación bancaria, ¿sí? Un modelo que generaba pérdida de la conciencia crítica, la capacidad de imaginación, la capacidad de innovar, la capacidad del análisis y sobre todo un modelo que promovía una cultura de silencio. Por esa razón, los aportes de Freire fueron tan importantes, porque él combatía esa situación. ¿Y cómo lo hacía? Por medio de la educación liberadora, entregando a un ser pensante, a un ser que analiza, un ser crítico, convirtiendo el espacio de aprendizaje como un momento donde se abren nuevos conocimientos, se construyen nuevos conocimientos de la mano del docente, de la mano del estudiante, ¿sí? Un espacio donde se baten ideas, un espacio donde se promueve ese análisis, esa parte crítica. Por eso los aportes de Freire son tan importantes, por el resultado que genera como tal. Ahora bien, ¿cuáles serían esos desafíos que tiene la educación en el siglo XXI? ¿Sí? Es claro que cada día hay nuevos desafíos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estamos en un mundo que es cambiante. Por ende, debe tener diferentes retos a través del tiempo. Entre esos retos, o esos desafíos, yo hago énfasis en 8, ¿sí? El primero es el tema de privilegiar el desarrollo frente al aprendizaje. El segundo es abordar al ser humano en su complejidad. El tercer desafío es priorizar el trabajo en competencias básicas. Cuarto desafío, hay que desarrollar mayor diversidad y flexibilidad curricular en la educación básica y media. Quinto desafío, la formación de individuos más autónomos. Sexto desafío,
favorecer el interés por el conocer. Séptimo desafío, favorecer la solidaridad y la diferenciación individual. Y por último, desarrollar la inteligencia intra e interpersonal. Ahora bien, ¿estos desafíos van de la mano con la educación liberadora? La respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque estos 8 desafíos que estoy planteando, que se están planteando, construye a ese ser pensante, a ese ser crítico, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque va de la mano, ¿sí? Con ese mundo flexible y cambiante y diverso que es hoy día. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos tener con respecto a esta situación? Bueno, una es el tema de que Freire invita a adoptar una postura cada vez más crítica y flexible sobre la educación. ¿Sí? Él también hace una invitación al tema de que el sistema como tal no tiene que ser de memorizar y repetir información, sino que tiene que ser un espacio donde se generen nuevos conocimientos. ¿Sí? Y yo quiero cerrar la presentación con el siguiente mensaje. Luchemos por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer.